Un abrazo grande, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, bienvenidos. Estamos arrancando QR. Casi se me escapa, voy a decir, comunistas, porque quería subrayar el pase con Juan. Siempre me parece que nos suma un montón, pero este en particular creo que nos aportó muchas cosas que vamos a poder charlar incluso a lo largo del programa. Bueno, quiero contarles un poco qué es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Enseguida charlamos con Carlos Heller, diputado nacional, columnista de nuestro programa, porque hoy el Fondo Monetario terminó por aprobar esa primera revisión del acuerdo que el gobierno argentino tiene con esta entidad, con algunas caracterizaciones que van a ser interesantes y que hacen juego con otras cosas que le vamos a mostrar sobre el final de la venta del propio programa. Se empieza a dar, coincidimos con la producción de QR, se empieza a conformar el primer gran hecho de campaña para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con la suspensión o haber de alguna manera puesto en pausa a 24 policías bonaerenses de mucho cargo, muchos de ellos comisarios, por estar generando, según palabras del propio Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, un complot dentro de la propia policía, en línea y en conexión con el candidato por la tercera sección electoral del Frente La Libertad Avanza. Estamos hablando de Maximiliano Bondarenko, que es un ex policía, que tiene toda una historia, toda una trayectoria del pase de la policía hacia una carrera política. Ustedes saben, cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, puede tener una mirada política, puede tener opinión política. Ahora, lo que no puede hacer un policía es tener participación en la vida política. Y Bondarenko lo ha tenido, incluso ha pedido licencia mientras era policía. Javier Alonso cuenta además un ascenso meteórico. Si son décadas las que necesita un policía en la bonaerense para tener distintos tipos de ascensos, él consiguió 6 ascensos en 8 años. Y eso dice un montón de cosas. También esto está siendo observado dentro de la policía bonaerense, que probablemente es quien filtró mucha información, entre ellas conversaciones de WhatsApp, a las propias autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos alrededor del tema seguridad, probablemente frente a el primer hecho contundente de la campaña bonaerense. Y es un elemento importante porque alrededor de la seguridad, o todo lo que tiene que ver con la seguridad, es muy fácilmente manipulable. ¿Qué están diciendo en QR? ¿Que no hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires? No, por supuesto que la hay como en el resto del país. Paréntesis, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que mejoró mucho bajo su gestión en distintos indicadores, entre ellos, por ejemplo, el homicidio doloso, es decir, el homicidio con voluntad de generar ese homicidio, ese asesinato, que mejoró mucho la estadística de la Argentina. Bueno, imposible decir que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre si mejoró la estadística general argentina, porque lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es determinante para la estadística nacional. Cierro paréntesis, alrededor de la seguridad es muy sencillo, sobre todo si se cuenta con brazos comunicacionales muy potentes, generar hechos que por supuesto tomen la atención en un momento de campaña. Entonces, frente a esto, que el primer hecho fuerte en el marco de la campaña tenga que ver con un candidato de La Libertad Avanza, ex policía y policías de la bonaerense separados por ser parte de un complot para incluso hasta para una purga dentro de la bonaerense, es todo un hecho y muy importante. Vamos a hablar del momento del Triángulo de Hierro. Vamos a seguir con este tema, tenemos mucha información, lo haremos con Martín Granowski, porque está claro que aquello que entendíamos, según palabra del presidente, Javier Milei, el presidente de la Nación, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo no corre más. El presidente incorpora a Guillermo Francos, pero más que incorporarlo a ese Triángulo de Hierro, lo que hace es devaluar el Triángulo de Hierro, y en esa devaluación al propio Santiago Caputo, que es un hombre que tiene muchos resortes de poder dentro de distintos organismos muy importantes en la Argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante? Es importante porque al calor de una crisis económica que tiene varias facetas. La primera y la más importante, y hoy la vamos a repasar, es la situación de la gente, la situación de las familias. En cualquier focus group hoy, es decir, estudios cualitativos donde se junta gente promedio, representativo de una muestra representativa y se pregunta cuál es el problema es económico. ¿Y cómo le definiría en una frase? No llegamos a fin de mes. Ese es el problema hoy en la Argentina prioritario.
más allá del tema de la corrupción, de la seguridad, ese es el problema hoy en la Argentina. Entonces, frente a una crisis de esas características, frente a una crisis financiera, porque el JP Morgan dijo, a los botes hay que salir, la bicicleta ya no funciona más, el gobierno manejando las tasas, interviniendo sobre el valor del dólar, un problema con el tipo de cambio, con la cantidad de dólares, se suma además una crisis política. El gobierno está en medio de una crisis política y muy fuerte. Sus propios voceros paralelos, no hablamos de Adorni, hablamos de medios de comunicación que además responden a distintos sectores, algunos al de Karina Milei, otros al de Santiago Caputo, empiezan a enfrentarse entre sí. Y van generando un clima de confrontación interna que se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina. ¿Qué quiere decir esto? Que es una crisis terminal del gobierno de Milei, pero de ninguna manera. Pero hay que observar que en la escena, además de la crisis económica macro y de las familias, también hay una crisis política interna que en un momento de elecciones hay que ver qué es lo que ocurre. Así que nos vamos a meter. Por eso es importante analizar qué es lo que está pasando con el Triángulo de Hierro. Hoy vamos a hablar con un experto del CONICET que investiga el tema agua. ¿Por qué? Porque vamos a insistir con la privatización de AISA. Lo dijo Carlos Heller el jueves pasado, está Carlos de nuevo con nosotros. Dijo, el caso de la privatización de lo que fue Obras Sanitarias es el caso emblema. Es un caso en el que se puede resumir todo. ¿Por qué? Bueno, porque pasamos de una mirada en torno a garantizar el acceso al agua potable, a partir de la privatización, pasamos de dar agua, ofrecer agua, a vender el agua, es decir, hacer un negocio del ofrecer agua, que sea un negocio el hecho de garantizar el acceso al agua. Y hay una pregunta por estas horas porque empiezan a aparecer algunas empresas. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se va a llevar el agua de la Argentina? ¿Quién va a controlar el acceso al agua potable en la Argentina? En el momento que se convierta en un negocio, con algo que ya estaba muy claro y muy especificado incluso por el gobierno. El gobierno hace una bandera de esto, en otro momento hubiera dado vergüenza, que es que en el contrato de la privatización aparece una cláusula que dice, si no pagaste agua, si no pagaste la tarifa, se va a poder cortar el servicio. Así de brutal. Vamos a hablar también, les decíamos que vamos a compartir algunas encuestas, son el trabajo de la consultora La Sastrería de Raúl Timerman y de 3.0 Gila Vilker. Vamos a ver la imagen del gobierno. Vamos a ver, y se van a llevar una sorpresa, hay una pregunta que dice, ¿de qué espacio político se siente más cercano? ¿O a qué espacio político se siente más cercano? Pero hay otro sobre el que venimos insistiendo, y también con trabajo de la misma consultora, para ir comparando, que tiene que ver con las deudas de las familias argentinas. La situación de endeudamiento, de morosidad. Familias que cada vez están más endeudadas. Les va a llamar mucho la atención dos cosas. ¿Con quién se endeudan? Una vez que las tarjetas de crédito ya no dan abasto, una vez que los bancos ya no pueden ser un recurso, ¿con quién se endeudan las familias? Y otro elemento importante, la expectativa de poder pagar esa deuda, que construye un clima, que construye un estado de ánimo. Desde ya hay que ver cómo la política capitaliza ese estado de ánimo. ¿Quién le puede dar una mejor solución o mejor esperanza? Milei todavía rankea bastante alto, les spoileo algo de esa encuesta. Y quiero cerrar con esto. Acaba de aparecer, lo vamos a ver en una nota del diario La Nación, opiniones de la AmCham, la tenemos de hija la AmCham. Lo que pasa es que la AmCham nos tiene de hijo a nosotros, ese es el problema. La AmCham es la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina. Representa los intereses de las empresas estadounidenses que operan en la Argentina. Y fíjense lo que plantean. Dice, las empresas de Estados Unidos piden poder girar dividendos y reformas estructurales y anticipan 4 sectores que van a despegar. Y lo hace en función de algo, y acá me quiero detener. Es un informe en el que en realidad lo que están evaluando es cómo cambia el mundo comercial a partir de las políticas de aranceles de Trump. Por eso la imagen, a partir de lo que dice la AmCham, es propio Trump. Las empresas de Estados Unidos en la Argentina pidieron que el país avance hacia reformas estructurales, tributaria y laboral, para mejorar la competitividad, el libre acceso al mercado de cambios para girar dividendos y con acuerdos políticos para evitar el efecto péndulo. ¿Qué quiere decir el efecto péndulo? Que vuelva el peronismo, que vuelva el kirchnerismo, pónganle el título que quiera, pero vuelve a meterse directamente en política. ¿A qué les recuerda de las últimas horas? Por supuesto,
al candidato a embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. ¿Qué le decíamos ayer? Lamelas es cotillón. Lamelas es una anécdota en todo esto, porque lo que hay que observar es al propio Trump, los intereses de las empresas estadounidenses en la Argentina, y ese es el reclamo. Eventualmente Lamelas hasta, si quieren, quizás hasta se lo puede vetar. Y el Congreso argentino puede tener un poco de dignidad. Los que todavía no se han manifestado, siempre preocupados por las instituciones, no dijeron nada de la injerencia de Lamelas hasta ahora, pero quizá parezca un reflejo. Y vamos a suponer, para mí un poco fantasioso, que no le dan las credenciales de embajador. Y entonces viene un fulano de tal, pero viene a cumplir con esta agenda. Esto es lo importante, esto es lo determinante. Esto es lo que hay que observar. Acá se defiende la soberanía. Esta es la esencia de la política en la Argentina, o debiera ser la esencia de la política en la Argentina. Por eso preocupa tanto que algunos sectores estén más preocupados en ver cuánto odian, utilizo la palabra odio porque es un activo político muy importante del gobierno, al kirchnerismo, que ver cuánto defienden la propia democracia argentina, que las instituciones argentinas sean a imagen y semejanza de lo que decía el pueblo argentino a través de su participación democrática. Arrancamos, QR, lo hacemos como siempre con las voces del día. Lo que nosotros recordamos de esa campaña es la consigna Braden-Operón, porque era la que definía el proyecto de poder que estaba detrás. El proyecto que hay detrás del eje Milei, Trump, gobierno de Israel, es el de la entrega de los recursos. No es riesgo país, es riesgo Cuca. Argentina ha sido un mal alumno durante muchísimos años. Por primera vez después de 50 años empezó a hacer los deberes y a cumplir. Unos 24 policías utilizaban los elementos del Estado, brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente diseñar cierto nivel de intervención de la policía. Los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución. El modelo de exclusión que impulsa el gobierno de Milei no se puede sostener con plena vigencia de derechos. Represión, proscripción a dirigentes opositores de otro camino, tutela del Fondo Monetario hace unos meses y hoy del embajador de Estados Unidos. La CNRT ya no tenga más su función de fiscalización, no van a fiscalizar más que los micro de larga distancia salgan en condiciones técnicas, no van a fiscalizar más los micro de los viajes escolares o de los viajes de los jubilados. Eso es un riesgo, la motosierra mata. La grilla salarial de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un ingeniera nuclear o un técnico con 10, 15 años debe estar cobrando 1 millón y 1,5 millones con suerte. Que el gobierno querría darle más plata a los jubilados, sí, pero los que le bajaron la plata a los jubilados primero fueron los kirchneristas y luego pasó lo que pasó. Es decir, pero hay mucha gente en Argentina que la pasa mal. Este gobierno bajó impuestos. Sí, claro. Un impuesto que bajó es un impuesto para los ricos. Bienes personales. Bien hecho. Bien. Para que no se vayan. Si esto sigue así, dentro de 3 meses voy a tener problemas en el pago de salario, en todos. ¿Cuánto tiempo soporta tener una estructura que se le cae un 35% de la facturación? No sé por qué está todo bastante parado. Esto, si fuera un local al público, te diría, ok, es entendible porque hoy en día todo es online, pero justamente no se vende online. Este es el peor momento, sí, dólar bajo, superimpuestos, tasas altas en dólares. Me subieron todo lo que necesito. No puede ser que la CGT mire para el costado cómo están sometiendo a nuestros jubilados, sobre el ataque que está sucediendo sobre la salud. Hay cuestiones que son centrales para un modelo de desarrollo para nuestro país. Yo trabajaba en la empresa que se hacía la mejor heladera del país, que era Cian. Vino Menem, abrió la importación y cerraron todo. Y acá estoy manejando un taxi. Esto está pasando ahora. Muy buenas noches a la mesa de QR. Hola Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por estar acá, Martín Granoski. ¿Cómo le va, Pablo Caruso? Hola Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué Bienvenido a tu jueves. Gracias, ¿qué tal? Estaba observando, ahora nos metemos en alguno de los temas con el que abrimos el programa, pero en las voces, gran trabajo de la producción, insisto siempre. María Cabrejas, gran resumen. Hay 4 testimonios de la economía real, porque alguien podrá decir, bueno, che, van eligiendo lo que más les conviene. El desafío es encontrar algo distinto. Un textil, que dice es el peor momento. A Furlan de la Unión Obrera Metalúrgica, hablando de los despidos, de la parálisis de la actividad. Una emprendedora online, que estoy seguro que si le preguntás cómo te identificas en términos políticos, dice apolítica. A mí la política no me interesa. Vendedor online que, bueno, está bien, ya sabemos. Con suerte. Está bien, ya sabemos lo que significa, pero suele ser una respuesta. Prejuicio puro, no la conozco a la joven, pero es un prejuicio puro. Emprendedor online, lo que pasa es que no se vende, dice. Y el taxista, que era laburante de la Ciam
y que en la década del 90 los rajaron porque el modelo industrial, o porque el modelo era contra todo lo que tenía que ver con el desarrollo industrial, y que está laburando un taxi desde entonces. Ahí está el momento económico real, ¿no? De lo que pasa, más allá de la macro, más allá de lo financiero. Sumale 13.000 pymes cerradas, 13.000. Claro, es el contexto de todo eso. No, y bueno, ¿cuánta gente quedó sin trabajo? Además que ese taxista seguramente no trabaja lo mismo de cuando empezó, es obvio. No, trabaja nada. Seguramente. No trabaja nada. Porque hay menos taxi y no trabaja nada. Sí. No, perdón. Hay menos taxi y todos los Ubers y otras marcas sinónimas, exacto, que es un rebusque de mucha gente. En ese tipo de notas, cuando encontrás a alguno que está trabajando con un auto y soy textil, tengo una empresa textil, hago tal cosa, no me alcanza. Sí. Y dice otra cosa, pero esto tampoco va porque ya hay tantos que hay mucho más oferta que demanda. Y llega entonces, cada vez más rápido, o sea que... No, y si hay más oferta, le queda menos guita. Le quedan menos clientes. Bueno, claro, menos clientes y además... Por eso digo, llega cada vez más rápido porque hay menos clientes. Y además la descapitalización de las licencias de los taxis. Sí, como vos tenías un montón de guita invertida y te arruinaron. Perdida, ahora una licencia vale 14 pesos. Batalla perdida de hace bastante. Quiero adelantarles, vinculado a esto, que en la segunda hora del programa vamos a hablar con un kiosquero. Le vamos a preguntar cómo está la cosa, porque es un buen termómetro de la calle también. Carlos, ¿viste el AmCham? Anda reclamando lo de siempre. Ya sé que vas a decir lo de siempre, te vi. Yo estoy haciendo la apertura y veo. Pero le conozco los gestos a Heller en la platea. ¿Cuántas veces yo saqué el tema del AmCham? Sí. Un montón de veces, porque es un vocero calificado de lo que son las políticas de los Estados Unidos. Es decir, no hace tanto, la AmCham sacó un documento criticando al Parlamento por no haber aprobado ficha limpia. Claro. ¿Me podés decir qué tiene que ver eso con la AmCham? Porque parte del reclamo es institucionalidad. Claro. Y dentro de institucionalidad... ¿No podrían reclamar un poco de institucionalidad en Estados Unidos? Porque esas empresas que operan en la Argentina no son empresas hechas para la Argentina, son las filiales argentinas de empresas norteamericanas. Claro. Podrían preocuparse un poquito por el presidente de Estados Unidos, por todas las denuncias. ¿Sabes cuántas causas tiene el presidente de Estados Unidos abiertas? ¿Cuántas? 23 o 24, creo, algo por el estilo. Sí. Número así. ¿Y le permitieron asumir cuando tenía una causa? Sí, la de la modelo, digamos, que era una causa complicadita. Por eso digo, como mínimo podríamos hablar de la doble vara, ¿no? Como mínimo. Ahora, y por otro lado, es un patrón, porque patrón en el doble sentido, patrón como denominador común y porque se sienten los patrones, porque Lamelas es lo mismo, es decir, en realidad la impunidad con la que habla, que es la misma que la de la AmCham, es decir, se mete, dice con toda naturalidad, yo voy ahí a controlar, voy a tratar de asegurar que mi ley gane. Lo que le falta del primer mandato y otro mandato más para asegurar los cambios que necesitamos. Voy a controlar a los gobernadores para que no hagan macana. No la vayan a dejar libre a Cristina. No la vayan a dejar libre a Cristina, etcétera, para que no hable con los chinos. Sí, claro. Quizá con un discurso más deshilachado, más al estilo de este tiempo, de esas derechas, pero básicamente dicen lo mismo. Sí. Porque el plan es el mismo. Es la derecha de la Florida, además. Es mafia cubana, digamos. Claro, es la derecha de la Florida, por eso, exactamente. Claro, no tiene... Pero tendrías que pensar que el canciller es de la misma barra. Rubio. Entonces, claro, Marco Rubio es del mismo equipo. Y hay varios en el gobierno de Trump, digamos, los cubanos, el grupo cubano, tiene influencia grande, que también tiene que ver con que Miami es uno de los lugares donde hace diferencia, ¿no? Cuando mirás los resultados electorales, el estado de Florida, el estado de la Florida es uno de los estados donde saca mayor diferencia Trump, y tiene muchísimo que ver con la enorme colonia
cubana, digamos de exilados Pero cubanos. ¿estás de acuerdo que lo que ayer planteaba, anteanoche, perdón, planteaba Lamelas en el Senado estadounidense y lo que plantea Lancham es lo mismo, pero con otro... Sí, bueno, con otro estilo, nada más. Con otro estilo, pero es exactamente lo mismo. El primer denominador común es que claramente sienten que están en una dependencia, en un patio trasero, en una colonia, ponerle como quiera. Es decir, hablan con esa legitimidad, no es la mejor palabra. No, impunidad. Impunidad es la palabra, no me salía. De sentirse con pleno derecho a hacer... Imagínate una empresa argentina que hiciera eso en Estados Unidos. O un embajador. O un embajador claro. argentino que opinara así de la política exterior de los Estados Unidos. Y vamos a bancar a Biden, vamos a bancar esto, vamos a bancar lo otro. Claro. Que Trump no le bajen las causas a Trump. Claro. A los 30 segundos le metieron un bolero en el orto y lo mandaron para acá. Por eso te digo. Quiso decir, el retiro. Mariano quiso decir, lo expulsan. Sí, fue literal. Bueno, sí. Está bien. Pero en realidad va la no lo cuenta expulsan, de es más como dijo Mariano. Sí. A ver, entonces no me extraña. Lancham viene sacando documentos, la cantidad de documentos críticos que sacó durante la gestión anterior y la anterior de Cristina, que siempre es terrible. Y lo hacen con una impunidad absoluta, como si tuvieran realmente derecho a hacerlo. Sí. ¿No? Pero por eso, fíjate lo que piden ahora. Lo primero que piden es poder llevarse las utilidades. Giro de dividendos. Giro de dividendos, lo primero que piden. Y después piden las desregulaciones y hablan de los 4 sectores donde creen que se van a poder desarrollar los negocios. Dicho sea el paso... De los que quieren girar los dividendos. Claro, digamos. todos sectores donde ya tienen presencia, pero donde además, para decirle a los que nos están mirando, son todos sectores de poca ocupación de mano de obra, claro. De bajo nivel de ocupación de mano de obra. Porque junto con eso está la apertura de las importaciones, que compite con los sectores productivos argentinos que son de mano de obra intensiva. Con lo cual aumenta la cantidad de desempleados, aumenta la cantidad de pymes que se cierran, y todo eso va configurando un tipo de sociedad. Muchas empresas se reconvierten. Acordate que alguien decía que Macri le recomendaba, o alguno de sus ministros, bueno, dejen de producir e importen. Y hay muchas empresas que lo hacen. Un caso típico, por ejemplo, el de los neumáticos. Cuando se abre la importación de neumáticos, hay una empresa que protesta, que es la única empresa nacional, y las otras 3 o 4 marcas, que son todas multinacionales, dicen, por ahí ganamos más guita, ¿qué vamos a protestar? Claro. En vez de fabricar acá, despedimos a los trabajadores que tenemos acá, bajamos nuestros costos e importamos. Entonces, al negocio de esas empresas productoras de neumáticos, le es indiferente que le abran la importación. Tal vez hacen mejor negocio todavía. Al único que perjudica es a la única fábrica de neumáticos que es Argentina. Déjame ver si entiendo algo de lo que... Y obvio, y a los laburantes. De lo que planteas, Carlos. Vinculando la apertura de importación y vinculando esas 4 áreas en las que Lancham dice ahí tiene que haber giro de dividendo, estabilidad, seguridad jurídica, etc. Vos lo que decís es que a esos sectores les puede ir muy bien. Entonces, por ejemplo, las estadísticas te pueden dar de un país, de una economía que crece, pero podemos seguir teniendo al representante textil, al de la UOM que estábamos viendo, a la emprendedora que no vende nada online y al taxista que le viaja a menos gente y te puede quedar igual. Y ahora mismo, cuando mirás los datos que da el gobierno, que te dice que creció el Producto Bruto, te muestra que creció el agropecuario, muy influido por la comparación con el año de sequía, con el año de cosecha, pero después, ¿qué crece? La minería y combustible. También, y repito, lo dicho sea de paso, hoy leía que el superávit comercial en materia energética está en los 6.000 y pico de millones de dólares, gracias a
El gasoducto. El gasoducto, no, primero a Vaca Muerta y después al gasoducto. Es decir, si funcionaran los conceptos que priman ideológicamente a esta gestión, no pasaría eso. Vaca Muerta fue determinante YPF. Claro, y el gasoducto, la planificación del Estado. Claro, es obra pública, además. Así es, y obra pública. Por eso te digo, con privado, ¿no? Con participación privada, pero obra pública. El financiamiento, la guita, la puso el Estado. Hay algo que dijo, perdón, pero hay algo que dijo Heller que me pareció como muy interesante. Por lo menos me gustaría que por lo menos me lo aclare si yo interpreté mal. Es como el chiste de las corbatas, el resto no, si no yo te interpreté gustó. mal. Igual yo no le traje el banquito a Heller para que apoye las piernas. Ah, muy bien. Ese es un chisme de interno. Lo que nos están mirando no saben. No, lo hizo Esteban. O sea. Claro, no saben de qué es. Bien, Esteban. Bueno, lo que digo es, a mí me interesó el concepto de que la economía, el ajuste, los cambios que se están dando, la ANCHAM criticando, la embajada, Milei gobernando, en realidad es como un buque insignia, la economía es un buque insignia para reconfigurar a la sociedad argentina. Eso me pareció como el concepto concepto muy atractivo. Que la reconfiguración es una resultante. Por eso, el objetivo de ello es ganar guita de la mejor manera posible para ellos, sin importar los costos. Es que parte del sociales. asunto, reconfigurar la sociedad es lo que le va a permitir ganar más guita. Vuelvo. Pero espera, tiene razón Mariano, creo en tu interpretación, porque vos necesitas un país normal y estable en esa configuración de ganar guita lo más posible. Hay que ver que... Normal no sé, estable sí. Defíname estabilidad y defíname normalidad. Su normalidad y su estabilidad. Voy a decirte... Yo no me calienta ser reiterativo porque, como insisto, que estamos en medio de la batalla cultural y somos demasiado pocos los que sostenemos algunas cosas, no me importa ser reiterativo. Quieren que la Argentina tenga una estructura socioeconómica política como la de Perú. Bueno, esa es la reconfiguración. Exacto, esa es la reconfiguración. Dicho por Caputo, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué es eso? Entonces, a los que nos miran y nos escuchan, vienen por la clase media, porque efectivamente creo que a los pobres ya no le pueden sacar más, por eso los tratan de estabilizar. Ya está, ¿cuánto más? ¿Qué le pueden sacar? Lo que les queda es matarlos, sino más pobres no pueden ser de lo que son. Sí, pueden ser, si están como los de Gaza, como los palestinos en Gaza, pueden estar peor, pero digamos, ya eso entra en otra categoría. Entre categoría genocidio. Claro, pero digamos en lo que llamamos normal, ya está. ¿Cuál es lo que le queda para llevarse de la Argentina? Los recursos naturales y la acumulación de los sectores medios. Y entonces vienen por eso. En definitiva, si tienen éxito, dentro de unos años, esa Argentina que hoy viaja, no va a viajar más. Esa Argentina que hoy veranea en el exterior, no va a veranear más en el exterior. Ojo, porque veranea en el exterior porque son esa clase media que acumuló en etapas donde por ahí no están de acuerdo y le votaron en contra, pero acumularon. Sí. Pero acumularon. Entonces, digámoselo ahora, aunque ahora no estén de acuerdo y no lo comprendan, porque esa es la batalla cultural. Sí, en algún parte de la batalla. Fantino al revés. Sí. No es que no vas a viajar a Bucios este año. Claro. No creas que vas a viajar ni a Bucios ni a Villa Gesell. Este año vas a viajar a Bucios, pero todavía no. porque lo estás haciendo con lo que tenés. Pero esperemos que sí, pero está bien el punto. Sumo algo dentro de la batalla cultural. Que quizá cuando eso ocurra haya alguien o uno de sus sectores, mayoritariamente o no, que crea que fue por su propia, por no haber sido capaz, y por su propia, por su propio no mérito, digamos. Es que hay forma parte de la batalla cultural. Claro, que forma parte de la batalla cultural, porque vos fijate que las clases sociales medias o las clases altas, incluso mucho más la clase baja, se enojan mucho con los gobiernos por la inflación. Pero mucho. Ahora, cuando discutimos el desempleo, hay como una media culpa también, no, el que estoy fallando soy yo. Y no hay tanto enojo con el gobierno. Es como una cosa como estás como colonizado, ¿no? Porque han ganado esa batalla, han ganado la batalla de que público es sinónimo de ineficiente y de corrupto. Y no de necesario para garantizar el acceso al conjunto de la sociedad. Vos imaginate si el Garrahan fuera privado. ¿A quién atendería?
a los que pueden pagar. Claro. Simplemente, porque es así de sencillo. Vamos a tomar una cosa bien urticante. Sí, además es altísima complejidad, o sea que claro, a los que pueden pagar, mucho. Encima. A los que no pueden ir al Güemes, de Lugones, digamos. Claro. Pero vos fijate que con toda naturalidad el presidente, cuando estaba en campaña y todavía no era presidente, decía: la mejor salud es la que se paga y la mejor educación es la que se paga. Es decir, Milei es bastante transparente en lo que dice, porque efectivamente nosotros hemos tenido muchos gobiernos que disfrazaban ese discurso. Decían una cosa y hacían otra. Decían lo mismo, pero decían: no, nosotros venimos a terminar con la ineficiencia, con la corrupción, lo que queremos es terminar con los ñoquis. Y ahora mismo los mileístas no salen a decir lo que dice Milei. Yo te digo, cuando hay debates en el Parlamento, vos lo escuchás y te dicen: no, porque el problema es que metieron el perro con la discapacidad, hay no sé cuántos discapacitados que no son discapacitados. Puede ser que haya alguno que metió el perro. Auditá, buscá, incluso a ese que metió el perro, metelo preso. Pero decís, no dejes en el debate no se replica aquello de que donde hay un derecho te va a haber un negocio. Así es, eso no se dice. No, ¿cómo se va a replicar? Lo dijo claramente, vos pero en el debate, Estado. está bien, pero en el debate, lo que está contando es que en el debate no te agarran ese argumento. No, Milei dice claramente, un topo que destruye el Estado. Dice que es un delito eso. Dice: la justicia social es un delito porque le saca a unos de prepo, porque los impuestos no son voluntarios, sino que te lo sacan de prepo, para dárselo a otros que no hicieron mérito para tenerlo. Por lo tanto, es un delito. Está dicho así textual. Yo te lo puedo traer textual. Bueno, no le agrego nada. Sí, disculpe usted, Caruso. Veo que en el graf dice la Argentina que la AmCham quiere. Estuve leyendo un trabajo. Está muy bien. Algún día lo vamos a invitar, me parece. Cristian Módolo, perdón, que fue subsecretario de Finanzas en la época de el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hizo un buen trabajo sobre el estudio del censo económico y productivo. Y una de las cosas que dice, uno de los temas que tocamos acá antes, o que vos tocaste, Carlos, que es el tema de las remesas. Digo, la AmCham insiste con las remesas. ¿Por qué? Digo, dice él, claro, dice él. Primero dice él, es un síntoma de debilidad del aparato industrial, del aparato productivo en general. Es un síntoma de debilidad. Y la otra cosa es que están, como esto es cada vez menos interesante, incluso para una empresa extranjera, la que decide a dónde van las ganancias y cuándo, la que quiere decir, es la matriz. Esa es la insistencia. Lo que pasa es que en un gobierno que realmente defienda los intereses nacionales, y aún aceptando que necesitas inversión extranjera porque no tenés patrimonio suficiente por toda la depredación que hicieron, pero tenés que salir de eso, tenés que ponerle condiciones. ¿Cuánto tienen que reinvertir? Por ejemplo, que no se la pueden llevar toda, porque si no, esto es imposible de sostener. Bueno, lo que están pidiendo es llevársela todo y rápido. Ya sé, bueno, se podría vos tomar como un buen ejemplo lo que pasó con Aerolíneas, ¿no? Cómo se comportaron los empresarios españoles. Tomá lo que hace China. Que se afanaron China está lleno de inversión extranjera directa. O lo que se hizo en... Pero son sociedades público-privadas. Sí. Quiero decirle, de reinversión. Me meto por arriba de la charla, los estoy disfrutando. No sé en cuántos lugares se dan charlas como estas. Yo tengo de estas, tengo 1000. Yo hago 20 por día con de esta profundidad. Yo hago 20 por día de esta. A ver, en televisión, digo, Mariano, claro. A ver, tomándome un whisky. Ya enseguida quiero compartir con la mesa algunos trabajos de la consultoría de Raúl Timerman y de Sheila Wilker, que quiero ver qué mirada tienen. Pero no quiero dejar pasar, para analizar con Carlos, el comunicado del staff del Fondo Monetario Internacional. Es breve, me parece que vale la pena que lo leamos. El personal técnico del fondo y las autoridades argentinas llegan a un acuerdo sobre la primera revisión en el marco del servicio empleado del fondo. Vamos a leer brevemente lo conceptual. Alcanzar un acuerdo a nivel de personal técnico sobre primera revisión habilitaría el acceso a aproximadamente 2.000 millones de dólares. Primer párrafo. No está la fecha y es un potencial, pero bueno, ahí está. El programa ha tenido un inicio sólido a pesar de un contexto externo más desafiante.
El proceso de desinflación y crecimiento de la economía han continuado, la pobreza ha seguido disminuyendo. Ya hablamos de lo de la pobreza, ¿no? Lo hablamos con Agustín Salvia, de la UCA, a quien nadie podría acusar ni de morenista ni nada que se le parezca, diciendo que modificaron sin avisarle a nadie la medición. Sigo. Y Argentina ha vuelto a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto. Las autoridades mantienen su compromiso de resguardar el ancla fiscal. Hoy tenemos probablemente otra vez el ancla sos vos como segmento. Reconstituir reservas. Atención, pues dice, mantienen su compromiso de, no dice que las hayan reconstituido. Reducir la inflación de forma duradera, profundizar el fortalecimiento del marco de la política monetaria y avanzar en reformas que impulsen el crecimiento. Ayúdanos a leer entre líneas, Carlos Heller. Sin novedad. Sin novedad en el frente. Claro, es lo mismo, es absolutamente previsible. Es decir, esto está en el marco del acuerdo que tiene el gobierno argentino con el gobierno de Estados Unidos de alineamiento absoluto. ¿Quiénes son los aliados internacionales de la Argentina según el presidente Milei? Estados Unidos e Israel. Claro, los únicos, dice. Los únicos aliados que nosotros tenemos son Estados Unidos y Israel. Ahora dice alineados, yo creo que alineados es peor que aliados todavía. Sí, claro. ¿No? Porque sí. Vos ahí no tenés con un aliado tenés una sociedad. Claro. No, si vos te alineás, claro, el otro manda, ¿no? Entonces, creo, peor todavía. A mí no pero vos decís, no hay novedad, pero las reservas no están reconstituidas. No, esperá, lo que estamos hablando de la... No, que va a estar nada de lo que ahí dice está hecho. Todo está dicho en general. Entonces ahí hay un dato que es que el fondo... no dejemos pasar así como así nuestra portada, que es muy buena nuestra portada. Pero, los pibes del fondo. Ahí están. Allá está, por ahí anda Guita por ahí detrás, ¿no? Pero Pablo, sí, ya no está más. Pablo. Ya, sí. No, pero ten en cuenta que en definitiva lo que están tratando es la entrega de un tramo del acuerdo. Ya cuando le dieron 20.000 millones de dólares, claro, ahí estaba la decisión del apoyo. Ahora es trámite. Sería medio raro, tendría que ser un desastre descomunal para que no hagan lo que están haciendo. Claro. El fondo ya le dio, después de los 45.000, después de la autocrítica que se hizo el fondo de que no se los tenía que haber dado, recordemos todas las cosas que pasaron, ahora le dieron 20.000, de los cuales le monetizaron 12, y los otros 8 dijeron que se lo iban a ir dando por tramos. Claro. Ahora le tienen que dar los 2.000 que corresponde, y entonces tienen que decir que vienen cumpliendo para darle los 2.000 que corresponde. El problema es que es un barril sin fondo, porque, digo una cosa que no es ninguna novedad, pero desde que entró este gobierno hicieron el blanqueo, recibieron estos 12.000 que ya recibieron, no hay plata que alcance, no hay plata que alcance, porque se sigue yendo guita todo el tiempo formando activos externos. Es decir, más allá de la ANCHAM que quiere poder girar utilidades. Quieren más activos externos. Claro, no, pero están todos los que se forman más allá de la ANCHAM, que por ahí tiene ciertas normas que por las reglas de Estados Unidos no pueden dejar de cumplir. Y entonces necesitan que lo tengan legal, pero hay muchas empresas y muchos empresarios que están permanentemente constituidos. Creo que el dato es, otra vez, hay 4.000, 5.000 millones en el último periodo de dólares de formación de activos externos. Datos oficiales del Banco Central. Ayer el dato de cifra, ¿no? Que nos contaba Pablo Manzanelli, 6.000 millones creo que hablaba, era algo así como el 5.200 millones, decía. Ya se fue aproximadamente el 44% de lo que el fondo prestó. Sí, claro. Bueno, por eso te estoy diciendo que el tema es que es como que te van haciendo transfusiones de sangre, pero seguís teniendo hemorragia. Es muy buena esa imagen, es horrible. Es horrible. Pero es muy clara. Te van haciendo la transfusión, pero vos tenés... Pero seguís teniendo la hemorragia. Pero además, vos pensás, tenés abierta la importación, récord la importación, toda salida de divisa. Sí. Tenés un tipo de cambio atrasado que favorece el turismo. Y acá lo digo
de frente, clarito. La culpa no la tienen los que están un poco mejor y se van a veranear al exterior aprovechando la coyuntura. Lo tiene la falta de una política pública que dice, mirá, el grueso de la gente nosotros tenemos que tratar que veranee en la Argentina, porque además el mercado interno genera trabajo, consumo, porque además el que va a la costa además va a comprar pulóveres y entonces anda la industria textil, andan los restaurantes, anda todo lo que funciona, y cuando andan los restaurantes consumen la productos, máquina empieza a funcionar. la máquina funciona, entonces cuando alguien se va a Bucios o a Miami o a donde se vaya, nada de eso sucede. Ahora, feliz del que lo puede hacer, el problema es que las reglas se lo permitan. Claro. No le estamos echando la culpa al que lo se pueda va. aprovechar. El problema se duplica, porque no solo sale en la guita, sino que no entra. No. Porque el turismo inverso, es decir, el extranjero no viene a la Argentina. Y el que se va viene con las valijas llenas. Claro, incluso compra valijas. También arruina la industria. Incluso compra valijas, y no te rías, y se compra toda la ropa, el calzado y todo afuera. Claro, y compra entonces, la valija afuera también. Y la valija también, y entonces todos los que acá fabrican eso dejan de fabricar. O se afectan en la producción, es decir, bueno, lo que no va en la política. En definitiva son dólares que se van. Obvio. Y dólares que no entran. Claro, sí. Te voy a pedir extorsionar, Juli, pero al final de lo que hagamos, o en el medio de lo que vamos a hacer con el trabajo de Gila Birker y Raúl Timerman. Quiero que me acompañe. ¿Tenés un rato más, Carlos? Todo ¿Te quedas un rato? Hoy se queda hasta las 12. No tengo ningún problema. No, además, pará. En las noches de QR te veo sonreír. Hay otras cosas a la noche que hiciste ayer, por ejemplo, que no te genera, no hace falta. Tenés razón, mala mía, mala mía. Mala mía. Pero date el gusto si querés. Ya vendrá, te la prometo que te la voy a devolver. No se muestra, porque va a venir muestra un poquito. Tenés que está bien, estoy teniendo, son malos días, entonces cuando puedo... Ya vendrá la inversa. ¿En qué te quiso meter? ¿En qué te quiso que amarrar? perdió Boca ayer. Me quiere gastar con el fútbol. El hombre de los penales. El hombre del Sportivo Penal. Dejate de broma. 2 penales que no fueron. Fue penal, sí. No seas así, el segundo fue penal. Groseramente. El segundo fue penal. ¿Tiene contrato? ¿Un penal por partido? No, un tiro libre por partido y un penal por partido. El penal puede zafar si mete el gol de tiro libre. Si invoca el tiro libre. Señores, comentaristas. Sobre el final del campeonato, vamos a recortar este momento y lo vamos a me parece bien. Vamos a contar los penales. Sobre el final del campeonato contamos los penales. Bueno, primer dato, un trabajo muy extenso que tenemos en exclusiva aquí en QR, se va a publicar seguramente en estas horas, de la sastrería Raúl Timerman y 3.0 Gila Birker. Un trabajo muy interesante. Es interesante porque además de lo que se ve hay algo cualitativo, es decir, lo que va surgiendo en esas conversaciones donde sale el dato. Vamos a arrancar con valoración del gobierno, va a ser la primera placa. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Y fíjense que acá hay varios datos que son muy interesantes. Hay un dato que es muy relevante y que yo creo que es favorable al gobierno de Javier Milei. Y es la estabilidad. Está muy polarizada la cosa, como siempre, la situación política en la Argentina es de polarización. Estamos en marzo del 24, llegamos a julio del 25, donde se hace el trabajo, y tenemos prácticamente la misma escena. Acá es donde lo cualitativo juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque según cuentan Raúl Timerman y Gila Birker, esta situación estable, sin embargo, está un poco más atada con alambre, es decir, aparecen más dudas. La mirada positiva del gobierno, muy buena, tiene algunas dudas. Cuando se le preguntan cosas puntuales, como por ejemplo jubilaciones, discapacidad, universidades, ahí aparecen críticas muy fuertes, los modos del presidente, pero sin embargo hay una evaluación que el gobierno en este trabajo puede celebrar. Con 2 datos particulares. ¿Qué es octubre del 24? Esto es vetos a jubilaciones y veto a universidades, que le generó una caída en la imagen de gestión o en la evaluación de gestión a Milei, probablemente la más importante. Y acá en febrero empezamos a tener 2 elementos. Uno es el caso Libra, pero lo que para Timerman y Gila Birker es determinante es que se fue un poquito la inflación, es decir, que lo económico cayó. Ahora, lo que destacan es la capacidad de recuperación que tiene el gobierno, por factores muy distintos, pero la situación parece estable. Y vean cómo se cruzan las líneas sobre el final, pero que en los próximos meses puede alterarse esto también, ¿no? Insistimos,
Hay una foto del 49.348, polarización, pero lo interesante me parece que es la línea. Medido de la misma manera por la misma consultora. Después pueden aparecer otras consultoras que tienen datos distintos, pero lo interesante es que la misma consultora, con el mismo método de medición, mantiene lo mismo. Que es casi la misma de marzo del 24, mirá, 52, 49.3, 48.6, que desde el arranque es más o menos lo mismo. Es más o menos la misma. Lo único que modifica, no digo sustancialmente, pero es lo que vos decías antes, las dudas, ¿no? 2,7 no sabe. Bueno, el no sabe, van a ver que cobra una relevancia muy importante. Pero yo insisto, para agregar, dicho por los consultores, lo que dicen es, esta evaluación positiva del 49,3 no está tan estable, está muy porosa, está muy permeable. Distinto de la situación que se veía en la quali, cuando hacen las preguntas, distinta a la situación que se veía en el origen. Vamos a la próxima. Elegimos algunas, hay un montón. Miren esto, ¿cuál cree que es el principal problema del país? Aparece la corrupción ahí arriba con un elemento interesante que sale también en la encuesta, que ahora se los voy a comentar, pero si uno junta pobreza, bajos salarios, inflación, estamos hablando de la agenda económica y es la mayor preocupación que tiene hoy la sociedad argentina reflejada en este trabajo. Desocupación debería estar. Eso es lo que... Sí, bueno, los tres estamos diciendo también lo mismo. Sí. Si agregamos desocupación, estamos casi en el 50% de agenda económica. 48,9. Y podrías agregar tarifas, si querés, también. También. 48,9 más 4, 52,9. Se pasa al 50. Y si agregás vivienda, más. Sí. Ahora, es la principal bandera del gobierno. Es decir, la principal preocupación es a lo que el gobierno pareciera no importarle nada, rompe todo con tal de sostener, por ejemplo, el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Acá hay un elemento que parece muy relevante, porque cuando hacen preguntas, lo miro ustedes y miro la mesa también, cuando preguntan la frase común, el denominador común en términos de frase de preocupaciones, no alcanza la plata. Los salarios no alcanzan, algo que vamos a ver cuando hablemos de endeudamiento. ¿Por qué corrupción está, dicen Gila Vilke y Raúl Timerman, que aparece arriba de todo? Porque si en general la corrupción fue una bandera de la derecha o del centro en la Argentina, a partir del caso Libra hay sectores del campo nacional y popular vinculados al peronismo, al kirchnerismo, etcétera, que empiezan a observar a la corrupción en el gobierno de Milei. Y entonces por eso aparece ahí arriba, sumado, es decir, a la histórica referencia institucional de algunos sectores de la centro-derecha y derecha argentina, aparece el elemento Libra muy, pero muy fuerte. Por ahí se han movido los actores, ¿no? O sea, los que antes estaban preocupados por la preocupación están preocupados por los bajos salarios, la inflación, la desocupación y la pobreza, y los que estaban preocupados por la inflación, la pobreza, están preocupados por la corrupción. Hay como una modificación de actores. Son muchas más placas, pero es interesante ver a quiénes votaron, los que más preocupados están por la corrupción, a quiénes votaron en el 23. Acá y ahí aparece ese cruce. Hay otra cuestión interesante en términos electorales ya. Inseguridad aparece como preocupación del 7% de los consultados. Yo, como dijiste vos al principio, no digo que la inseguridad no sea un problema, después habría que discutir, en realidad, la autopercepción de la Argentina sobre el tema de los asesinatos, sobre todo de los homicidios dolosos, es una autopercepción equivocada. Claro. Porque no pasa de un 4. Vamos a ver cómo está este número después de la campaña bonaerense. Vamos a ver cómo está este número después de la campaña bonaerense. Sí, hasta ahora ninguna campaña, pero puede ser que esta sea distinta. Históricamente ninguna campaña pudo centrarse en la inseguridad. Sí, pero si vos pudo ganar con la inseguridad. Pero si vos tenés 21 comisarios que te la van a pudrir. Sí, y aparecen casos emblemáticos. Carlos, cuando te quieras meter, te digo, conocemos los tires con los bueyes con los que estamos hablando, ¿no? Sí, ahora hago una pausa cuando termine este sector antes de meternos en endeudamiento, que me parece muy fuerte, y hacemos un balance. Miren la evolución de esto, es muy interesante también. Parece raro. Si vos entendés esto. Es raro, pero se entiende muy bien. Miren, técnico. En la línea celeste es inflación. La línea celeste es inflación. Miren en enero del 23, o si ustedes quieren el pico, octubre del 23. En el momento de las elecciones era la principal preocupación la inflación, y miren cómo baja hasta este punto, hasta el 11,4, lo cual explica, por lo traumático que es la inflación en general en la Argentina, lo cual explica por qué el gobierno se aferra a esa situación. Acá están desagregados los elementos de lo económico, por eso aparecían antes muy, muy claro, pero miren cómo va subiendo. Por ejemplo, bajos salarios, que es esta línea verde. Miren cómo empieza a repuntar muy, muy fuerte. La pobreza aparece allí también como un elemento importante. Aparecen las tarifas
también subiendo y aparece la desocupación. 4% no es relevante. Fíjate que vos te quejás de bajos salarios, 12,5, pero las tarifas están en el fondo de la tabla de posiciones. Bueno, quizá porque ahí hay batalla cultural y las tarifas, nos comimos la idea de que estaban... no, pues ¿cómo te van a subsidiar el colectivo? Sí. Bueno, siguiente. Siguiente placa. Después de haber gobernado durante 1 año y medio, su imagen del gobierno de Milei es que la cosa empeoró 50,1%. Que mejoró... No, su imagen del gobierno. Su imagen del gobierno, perdón. Empeoró la imagen del gobierno 50,1%, mejoró 32,9%. Prácticamente es núcleo duro más alguito más. Sigue igual 16,7%. Acá claramente el dato es que empeoró. Después de 1 año y medio, la imagen del gobierno para el sector encuestado empeoró la imagen. Acá no hay un buen dato para el propio Milei, digamos, ¿no? Fíjate la diferencia acá en el desagregado, sigue siendo en hombres y mujeres hay una diferencia muy importante en la consideración del propio gobierno. Y hay una diferencia en edades, mira. Y en edades también. En edades 18-29 le da a Milei mejor que en 30-49 y 50 más. Así es. Bueno, ¿y la próxima? ¿De cuál de los siguientes espacios políticos se siente usted más cercano? Trabajo de la sastrería y de 3.0. Y miren, ahí está por supuesto la evolución, siempre es interesante y acá hay varios datos. Miren dónde aparece Unión por la Patria, o lo que era Unión por la Patria, veremos cómo sigue, hoy todavía formalmente en el Congreso así. Hay una recuperación a medida que cae la cercanía con el gobierno de Javier Milei, el PRO en el 8,6%. Lo del radicalismo es impresionante, ¿no? El radicalismo está en 4,3%. El radicalismo es prácticamente un margen de error. Casi que es un margen de error, el radicalismo. Ahora, el dato, me parece a mí, es el ninguno. 19,4%. No se siente cercano a ningún espacio político. Ahí podemos empezar a hablar, bueno, acá está el desagregado, ¿no? 19,4 ninguno, 33,1 Unión por la Patria de Cristina y Axel Kicillof. Es importante esa referencia. Pero yo insisto, acá me parece que hay un dato... Acá hay 27,5 y en el otro lado el 50 está de acuerdo con la gestión. Y bueno, esas son preguntas interesantes para... No, y andate para atrás, porque lo interesante de ninguno... No, porque vos podés estar empeoró tu imagen, pero seguís teniendo confianza en el propio gobierno. O no acumula, o puede ser parte de este ninguno también. O puede ser parte de ese ninguno. Este ninguno es la disputa. Sí, o es esta cosa... Estoy de acuerdo, eso es el tema. Sí, este es el dato. Pero por eso no me da con esa cuenta de que a favor del gobierno. Porque eso que dicen ninguno forman parte de lo que en la otra lo estaban computando a favor del gobierno. Si no, no da la cuenta. Porque una cosa es la representación política de tu malestar y otra cosa es reconocer tu malestar y tu consideración. Pero no, ¿de cuál de los siguientes espacios políticos siente usted más cercano? Y si vas a la primera, al gobierno lo apoya la mitad de la población, no me cierra. Perdóneme con todo respeto por los encuestadores, no me cierra. Y hay otra cosa más, si se podrá preguntar a los muchachos si pueden volver al anterior, porque 19,4... No, pero que a mí estos números me parecen mucho más razonables, que se parecen más a otras encuestas. Y también a los resultados electorales, porque yo quiero decir que la mejor encuesta finalmente son las elecciones. Y hasta ahora, el mileísmo, porque se llama de distintas maneras, la mejor elección que tuvo es la Ciudad de Buenos Aires, con el 30%. En todas las otras provinciales que hubo sacó menos. Sí. Entonces no sé cómo puede tener el 50 en una encuesta a nivel nacional. A mí no me cierra. Debe ser, yo no pongo en duda, es lo que les dio la encuesta o el focus group. Acá hay un dato importante, porque eso no es intención de voto, eso es considerar... los consultores pero a esta altura el tipo que te dice... Estoy de acuerdo con el gobierno de Milei, es muy probable que esté dispuesto a votar. Pero no es lo mismo, no es intención de voto, esa es otra encuesta. ¿Por qué quería volver acá? Porque vos fijate que cuando empieza el gobierno de Milei... Perdón, Marina, ahí te escucho, no estoy defendiendo... No, en cualquier lo traemos allí. Estamos charlando, estamos conversando y analizando la encuesta. Además ellos pueden poner lo que les da y vos podés hacer y te dé así. Es que lo interesante es el análisis. No sea realmente lo que pase después. Por supuesto.
Por eso, Sí, vamos a ver. No, yo decía que el número 19.4 es un número, por supuesto, que es importante, pero vos fijate que en diciembre del 23, cuando asume Milei, empieza como un subidón, ¿no? 23, 24, 24.9, 24.2, 27.3. Llega a picos de casi 29 puntos. Es decir, Milei empieza como su prédica, empieza a cuajar o a colar en la sociedad, y empieza esta cosa de son todos iguales, son toda una porquería, no sirve para nada, la política es una porquería. Pero ahora empieza a caer esa curva. Vos fíjate que del 27 estamos en el 19.4. Entonces, es un número como para pensarlo el 19.4, porque decís, ¿de dónde venís? Ese Si venís del 4, va a decidir el resultado de las elecciones. Claro, pues si venís del 4%, el 19.4 es un montón. Ahora, si venís del 27, el 19.4 está fenómeno. Este es un fluctuante y es importante en el diseño de una campaña. Claro, exactamente. ¿A qué tenés que ir a buscar? ¿A quién tenés que ir a buscar? No, y ya que hablas de campaña, acá uno de los puntos a saber, que no creo que se pueda determinar ahora, se podrá ver después de las elecciones, con los resultados, justamente como dice Carlos, que esa sería la encuesta. Claro. Digo, las elecciones, es una pregunta, ¿no? Las elecciones son un fenómeno, las de septiembre en la provincia de Buenos Aires y las diferentes provincias que faltan, y las de octubre, las nacionales. ¿Son un fenómeno que les va a dar aire al gobierno o va a reflejar su falta de aire y los problemas? Eso lo vas a saber. Eso es lo que no después de las sabemos, elecciones. exactamente. Eso es lo que no sabemos. Un día después de las elecciones nos juntamos acá y charlamos. Claro, pero con whisky, basta de esto del agua. Terminemos con el agua. Pero las campañas opositoras sí tienen que ver con esto. Sí, claro. Tienen que tender a quitarle aire de manera efectiva. Quiero Si lo contarles logran, que no logran, es otro tema. con Carlos Heller, con Mariano Hamilton y con Martín Granowski le rompimos todo el programa a la producción. Ya tenemos una hora de una mesa de charla. Lo destruimos. Todo el día trabajando para que entren estas cosas en media hora y ya va una hora, pero la estamos disfrutando y esperamos que ustedes también. Si querés me voy. El último, no es por vos. No, nos vamos los tres. Me voy yo. Vámonos los tres, dejalo a la producción y a él. Claro. Último placa. los Y acá Me pega un palo gratis. quiero pasar. Los Además tres, se así que sienten ya como en casa, ¿no? Claro. Quiero pasar rápido esto que me parece de lo más dramático del momento, que tiene que ver con el ajuste y el endeudamiento. Independientemente de que se haya ajustado o no en el último tiempo, este mes usted pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos y pudo ahorrar 22%, que es muy parecido a lo que Carlos viene diciendo también, una sociedad o un modelo para un 20%. Que son 9 millones que te puede de llenar los personas, más o menos, restaurantes, ¿no? que te 9 puede millones. llenar, que te puede llenar los aviones para ir al exterior, que te puede mostrar visiblemente actividad, pero es un 20% de la población la que puede cubrir los gastos y puede ahorrar. Perú. 28.5 pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos, pero no le sobró nada para ahorrar. Acá Raúl Timerman lo grafica como la rema. El 28 la rema. Llega, pero la rema. Ahora, lo que viene ahora es tremendo. Tuvo que endeudarse para cubrir gastos mensuales 35,1. Tuvo que utilizar ahorros para cubrir gastos mensuales 12,8. Allá, es decir, si vos sumás entre el que la rema y entre el que no llegó y tuvo que pedir prestado o tuvo que matar ahorros, sacar la plata del colchón, tenés... 48. 48. No, tenés más. 48. No, pero entre todo, entre el que la rema... 25 más 12. Ah, no, más 28, dice Más Pablo. 28. Ah, entre bueno. el que la Sumando rema también. el verde clarito. Sigamos a la próxima placa. No, nos falta algunos de... volvamos esta a la última, si querés. Sigamos con el endeudamiento. Cree que había una torta de esto, me parece, Juli, ¿no? Si no me equivoco. Y después volvemos al evolutivo. Se está vengando la producción, ¿eh? Sí, puede ser, es bastante probable. Si no, lo trabajamos de acá, no te preocupes. Lo trabajamos con esta. Bueno, te están empezando a volver ¿cree loco. que podrá afrontar sus deudas? Es decir, del 35, estamos hablando del universo que se endeudó, del 35%. ¿Creen que van a poder afrontar sus deudas? Esto lo habíamos repasado en junio, es el mismo trabajo de la misma consultora. En junio, el mes pasado, el 50 y pico por ciento, creo que es el 50,3%, decía que creía que no sabía si iba a poder pagarlas. Eso pasó al 36% porque lo que subió muy fuerte es el que está seguro que no lo va a poder pagar. Es decir, hay gente que el mes pasado se endeudaba, creía que, o tenía la duda de si iba a poder enfrentar esa deuda, este mes dice, no la voy a poder pagar. Es un dato tremendo. Y no sé si hay... Perdón, es muy fuerte lo que está, porque hay
Mayo y junio hay 1,6 de diferencia nada más. Sí. Ahora, de junio a ahora pasa el 30,6 al 43,3. O sea que claro. Hay un 14%. No se está manteniendo, está subiendo brutalmente. Está subiendo brutalmente. Hay un 14% de personas que no creen que van a poder cubrirlas. Más. No, claro, un 14% más de las que había hace un mes. Hay otro dato más, a ver cuál es la siguiente. Bueno, acá está el dato, no evolutivo, sino de este mes. ¿Y está con quién se endeudan? Juli, ¿está ese dato? Sí creo que voy a poder pagarla. Solo el 20% de los que se endeudaron. No creen que puedan pagar las 43,4 y 36,6. No sé si voy a poder pagar. Y miren esto. Esto cambió. El mes pasado, la mayor fuente de endeudamiento era con la tarjeta de crédito. Después aparecía, si no me equivoco, con un prestamista, y después aparecía con familiares y amigos, y ahora familiares y amigos son el 47,5. Ayer lo dijo Guido Bambini, aparece la morosidad, aparece no poder hacer frente al crédito. Ya el crédito, no vas al crédito porque ya no lo podés pagar al crédito, porque ya tenés un problema, ya no es una solución porque ya es parte de tu problema. Entonces empezás a recurrir a los familiares, a los amigos. Ahora, tenés suerte que tenés todos amigos que te pueden prestar. Claro. Bueno. Es raro, ¿no? Porque... Hay que ver cuánto dura eso. No, pero además, si lo mirás con la anterior, no debería haber tantos amigos con disponibilidad para prestarte. Pero eventualmente lo que está marcando es un momento muy dramático. Sí, no, yo señalo... me voy a la mesa. Sí. Una particularidad que, perdón que te interrumpa, Pablo, pero hay una particularidad que hace poco fui con un estadounidense salimos me dijo, te invito a comer en casa. Le digo, vamos a hacer unas compras. Yo fui al disco y le digo, dame, qué sé yo, compré la comida, fideo, tomate, qué sé yo. Y cuando pago me dice, ¿cuotas? Sí, 6 cuotas, le digo yo. Entonces, sin interés son, ¿no? Sí, sin interés. Bueno, sí, 6 cuotas. Y el tipo me dice, ¿pagás la comida en cuota? Me dice. Sí, le digo, obvio. Allá lo único que pago en cuota es cuando compras una heladera, o un lavarropa, o un televisor. O una casa. O una casa, no pagamos nosotros en cuotas la comida. Digo, sí, acá se paga la comida en cuotas. O sea, quedó estupefacto, ¿entendés? Porque estaba pagando con la tarjeta de crédito la comida en 6 cuotas. A mí me parece este dato muy importante porque además habla de un momento anímico, de una sociedad que está endeudada de esa manera y la política tratando de interpretar eso, ¿no? O en qué se traduce en la relación con la política estas situaciones. Carlos, lo último que quieras. Hoy salió una nota en el diario El País cuyo título es Una contrarrevolución cultural en América Latina, en signo de pregunta. Y solo una frase, diciembre del 24, dicha por Milei. No importa qué tan buenos seamos gestionando o cuán buenos seamos políticamente, no vamos a llegar a ningún lado sin la batalla cultural. Sí, sí. Es decir, el tema de la discusión y de las ideas, porque los números, todo fenómeno, pero mientras haya una porción importante de ciudadanía que siga creyendo que su problema es que hay un Estado que es ineficiente y que esa es la causa de los problemas por lo que está viviendo mal, estas cosas van a seguir teniendo posibilidad. Con estos números que acabamos de ver, lo determinante es la interpretación que la sociedad haga de lo que le está pasando. Así es, así es. Y eso forma parte también de los catalizadores que ayudan, nosotros en este caso, a los que nos están viendo, a interpretar esa realidad agregando datos, agregando conceptos, reflexiones. Y tenemos que decir que estamos en una brutal desventaja. Por ejemplo, yo miraba anoche la televisión y excepto en un canal, el tema del embajador de Estados Unidos no existía. Y cuando mirás hoy los principales medios gráficos, el tema aparece... A los premios. A los premios, incluso tratado... Y matizado. Bien matizado. Esa es la batalla cultural. Nos están diciendo en la cara que nos consideran una colonia, que vienen a actuar como un virrey de verdad, etcétera, etcétera, pero muy poca gente se entera. No es que a muy poca gente le importa, muy poca gente se entera. Es una batalla en condiciones demasiado desparejas.
nada más que para decirlo, para valorar esto que estamos haciendo y para insistir en que tenemos que seguir machacando, aunque parezca repetido y digamos 1000 veces lo mismo, porque somos una llamita frente a una hoguera, ¿no? Como decía Perón, ¿no? Pues volvemos a ir, la historia siempre es más o menos la misma. Braden, ¿no? Braden cuando fue la elección del 46. Perón decía, yo a Braden le tengo que agradecer porque gracias a él gané las elecciones. Claro. Decía Vos sabés que vamos a ver lo de la mela, ¿dónde te lleva? La semana pasada, claro. Pasó en Brasil esto. Lo que está diciendo pasó hace poco en Brasil. Cuando Trump ataca a Lula, parte del establishment de derecha dice, bueno, Lula subió en la encuesta. Exactamente, es lo que vos estás diciendo. Pasada, pero hay que fogonearlo. Una reunión que convocó el PJ de la capital, de la ciudad, con los partidos que integramos la coalición. Y era lunes y yo tenía reunión de consejo, fui y acordé con Mariano Recalde, que me llamó, que iba un ratito para estar presente, pero que me tenía que volver porque yo acomodé todas las cosas de gestión en función de lo parlamentario y demás, y puse todas las reuniones importantes los días lunes. Y resulta que si me meten en una reunión el lunes se me complica. Bueno, intervino Mariano y yo pedí la palabra, inmediatamente fui el primero que hablé, no por importancia, sino porque me tenía que ir, y empecé diciendo eso. Dije, miré, y dije, bueno, creo que soy el mayor acá, y puedo decir que toda esta historia contemporánea la viví. Y estamos de vuelta como cuando yo era chico, porque yo de lo que me acuerdo cuando empezó con lo de Braden y Perón. Claro. Y ahora... Perón. Braden o Perón, sí, también. Gracias. Porque, y hoy estamos frente a lo mismo. Cambiamos el apellido, cambiamos... pero podríamos decir, hoy estamos otra vez frente a patria, sí, colonia no. Estamos frente a somos una nación o somos una entidad dependiente de el jefe de colonia, que son los Estados Unidos. Gracias, Carlos, por tanto rato. Y a ustedes también, por este ratazo que vimos. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo por ahí. Vamos a comer algo. Cortales el micrófono. Vamos a comer algo. Son incorregibles. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar analizamos uno de los primeros hechos de campaña, si no el primer hecho de campaña en la provincia de Buenos Aires, con estos 24 policías bonaerenses corridos, según el propio ministro de Seguridad de la provincia, por estar armando un complot. Están separados, esto se tiene que investigar, pero están investigando un complot para, entre otras cosas, purgar la bonaerense y sobre todo generar actividad política en favor de Javier Milei. Y vamos a hablar también sobre el Triángulo de Hierro, la interna del gobierno que está muy caliente y tiene derivaciones más importantes de las que creemos. Pausa y estamos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo, marca país. ¿Estuviste en Merlo? Estuviste en No Tire Godoy. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso.
Nuevo Kofler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV. Llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR, nos vamos a meter en la provincia de Buenos Aires con la denuncia del propio gobierno a través de Javier Alonso, ministro de Seguridad, de un complot organizado por 24 policías bonaerenses con una terminal, o integrando efectivamente este grupo, el candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral. Hablamos de Maximiliano Bendarenko. ¿Cuál es la historia, Martín? Efectivamente, son 24 y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo que hizo son dos cosas, en dos planos distintos. Hubo una denuncia anónima, vamos al principio, hubo una denuncia anónima. Llega la denuncia anónima que recibe en el Ministerio de Seguridad dice que hay oficiales de la policía bonaerense que están haciendo política, primer punto, y segundo punto, que están haciendo política interna. Es decir, lo primero está prohibido por los reglamentos, está prohibido por la ley directamente. Pueden tener opinión política, lo que no pueden hacer es política partidaria. No pueden hacer política partidaria. Pueden pedir licencia, de hecho el que vos citaste, Maximiliano Bendarenko, que es el candidato de la Libertad Avanza por la tercera sesión electoral a diputado provincial, lo hizo, pidió licencia e hizo política, después volvió a la policía bonaerense y después finalmente pidió el retiro después de 27 años de servicio, lo que vos comentabas al principio de los ascensos rápidos y después retiro. Entonces, primero es denuncia anónima. Llega la denuncia anónima, lo que hace el Ministerio de Seguridad a través de asuntos internos es, según informan, según cuentan, es investigar internamente. Investigan y detectan que hay 24 policías que efectivamente estaban haciendo esas dos cosas.
un complot interno. ¿Para qué complot interno? Para cambiar autoridad de las fuerzas. De la fuerza. Y la otra cosa es la sospecha, según dicen que hallaron en computadoras, la sospecha de conexiones inclusive que no tienen que ver con la complementariedad con las fuerzas federales, porque eso pasa a través de los ministerios. De hecho, hubo siempre relación Bernie Patricia Bullrich y Javier Alonso, ministro de Seguridad, Patricia Bullrich. En muchos casos, más allá de la política, hay incluso una relación de cooperación en algunos temas. Lo que hay acá es descubierto, según informa el Ministerio de Seguridad, de manera formal e informal, depende de los casos, es filtración de información hacia el Ministerio de Seguridad Nacional, que así se llama. Eso es espionaje. Claro. O contrainteligencia, o como se llame, yo no soy un experto, pero digamos, ¿qué tipo de información sobre la policía, sobre la propia policía, sobre la propia fuerza. Sobre la propia fuerza, eso por lo menos es hasta el momento. Esto deriva en una parte que es administrativa y en otra parte que es judicial. La administrativa se hace siempre, en el caso de la policía, pues se hace sumario. Asuntos internos lo que tiene que hacer es separa provisoriamente a los 24, no puede echar a 24 empleados públicos, finalmente no lo puede echar directamente, separa e investiga, y al mismo tiempo el hecho de que, por lo menos presuntamente, hubo actividad política, configura delito, porque eso ya es violación de la ley, no es una violación solamente de la parte administrativa de la policía, no es administrativo, sino que es un tema penal, o puede ser penal. Vamos a escuchar a Javier Alonso, primer tramo, hablando sobre el tema. Estamos hablando del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos oficiales destacados de la institución, que en ese grupo también se incluiría el candidato como policía retirado, donde, bueno, utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía, y parte de esas medidas sugerían, los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución, en lo que sería un golpe al comando institucional. Bien, ahí decía Javier Alonso, el candidato es Bondarenko, ya vamos a ir porque hoy lo recibió, hoy estuvo con Patricia Bullrich y negó efectivamente todas estas situaciones, pero decía, no solamente la reforma desde adentro, digamos, complot para una reforma en la bonaerense, sino más colaboración con la campaña del candidato Bondarenko, insistimos, primer candidato del Frente Alianza a la Libertad Avanza en la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Y Mariano? No termino de entender cómo 24 policías pueden colaborar en la campaña de un candidato. No termino de armarlo por lo en mi que cabeza. sugiere Alonso, dinero. Dinero. Están hablando de colaboración económica. La campaña, hacer una campaña política requiere mucho. A mí yo soy más malo que eso. Hipotéticamente sí, maldades. Digo, Claro. hay una maldad próxima que se puede hacer. Digo, hay maldades terribles, ¿no es cierto? Sí. Hay maldades sangrientas. Claro, son maldades que liberan. Y hay otras que no son sangrientas. Digo, la policía va a tener un rol muy importante. La policía de la provincia, por primera vez, como son elecciones provinciales desdobladas, tiene un rol muy importante el 7 de septiembre en la campaña electoral. Exactamente. Con lo cual, el descontrol de una parte de la policía puede ser peligroso. Esto lo está usando la Libertad Avanza para sugerir fraude, y decía, no, lo que pasa es que Kicillof va a usar la policía como fuerza propia para maniatar o para hacer maniobras electorales, algo tipo fraude, ¿no es cierto? Bueno, esto sería la contracara en realidad. Claro. Porque es... potencialmente. Porque potencialmente, por lo menos, hipotéticamente, potencialmente, estamos hablando, si hablamos de complot y el complot efectivamente se comprueba, supongo que sabremos más datos de lo que pregunta Mariano. Hay algunos documentos, ¿no? A los que presentó Alonso. Quiero saber si tenemos algo de eso. Le pregunto a la producción. Tenemos. ¿Sabes por qué? Porque Alonso sugiere, cuando dice una denuncia anónima, vos dijiste denuncia anónima. Sí, anónima. Y dice que le acercan un pendrive de manera anónima también. Y sugiere en algún momento que es la propia policía bonaerense que está resistiendo estas cosas desde adentro.
Es decir, que es un reflejo de la propia policía bonaerense contando y mostrando qué es lo que está haciendo este grupo de policías que fueron corridos de su cargo o por lo menos suspendidos. Documentos como este, miren. ¿Esto qué es? ¿De qué estamos hablando Esto acá? es el Ministerio de Seguridad. Yo no alcanzo a leerlo ahí, pero... Que del estudio preliminar de estos actuados y sin perjuicio de encontrarnos en plena etapa investigativa, con las probanzas adunadas, dice ahí lo tenés atrás. al presente, sí. se desprende que los efectivos en cuestión, al menos desde el mes de julio del 25, habrían mantenido una conducta que prima facie encuadraría en el artículo 202, toda vez que contrariando toda actuación que debe regir al personal, de acuerdo a los subescalafones que ostentan, y habiendo obtenido y facilitado información propia de su actividad policial a terceros, esto es lo que mencionábamos con Mariano, sí, ajenos a la institución, para ser utilizados con fines político-partidarios, contrariando de dicha manera las prohibiciones estatuidas por la legislación vigente. Perdón, hay dos cosas ahí, ¿no? A ver. Ahí es actividad política por un lado, y por el otro lado es espionaje, o como lo llamemos, porque es facilitar información propia de su actividad policial a terceros, cosa que obviamente un policía no puede hacer. Claro. Bueno, y después las consecuencias que eso eventualmente tiene. Y tenemos más material. Estas son las capturas. Estos son en comisarías al intendente de Florencio Varela, los abajo firmantes. En el marco del acceso a la información pública nos dirigimos a usted para solicitar la siguiente información. Cantidad de cámaras instaladas en el municipio de Florencio Varela, cuántas de ellas se encuentran actualmente en funcionamiento. Solicitamos se dé trámite a este pedido esperando recibir la información solicitada. Saludamos y ahí los firmantes y miren el sello de La Libertad Avanza, Maximiliano Iván Bondarenko, que es el propio candidato, que viene de una dependencia policial. Es decir, esta es la información que eventualmente estaba saliendo del circuito lógico y formal. Y miren lo que viene a continuación. Estábamos mostrando, estos son capturas del equipo Rocket, que es efectivamente este equipo de policías. Bienvenidos, buenos días a todos. Hoy Maximiliano está yendo al Ministerio de Seguridad de Nación a ver a Patricia Bullrich por el proyecto de seguridad para la provincia. Encarezco a todos que avancen con sus trabajos y consignas en función de los pedidos y requisitorias que se desprendan de la charla. Hay que asignarle un tema a Borja, incorporarlo al grupo formado, misma situación para otros. Nos vemos a mi regreso, etcétera, etcétera. Es decir, este es el grupo con los policías en funcionamiento dentro de la bonaerense. Que hoy, y vamos a compartirlo, Patricia Bullrich, cuando recibe a Bondarenko, da algunas explicaciones de las reuniones de este grupo, porque tuvieron reuniones físicas, que es muy llamativo, porque en el momento en que está generando una defensa de Bondarenko, reconoce que esas reuniones existieron. Miren. El asado se hizo en la casa donde de un policía en actividad, cuyo hijo, él es el padrino, y a la vez él es padrino del hijo del policía a donde fue. Es decir, hay una relación de familia porque son padrinos ambos de sus hijos. Y en ese lugar se hizo un asado y a ese policía, junto a otros 23 policías, los echaron por compartir un asado de camaradería, de amistad. ¿Aseguran que hay pruebas? Sí, claro que hay pruebas del asado, por supuesto. Debe haber restos del asado. Patricia, ¿no hubo un allanamiento en el que encontraron supuestamente material militante? La lectura política de este hecho. Miren, la lectura política del hecho es que Kicillof, además de ser inútil, es una persona que odia a la policía y que está del lado de los delincuentes. Esa es mi lectura del hecho. Echar a 24 policías porque comparten amistad con alguien que es candidato, ellos no son capaces de poner un policía en sus listas. Bueno, varias cosas. Primero, Patricia Bullrich explicando en lugares cosas, ¿no? No entendés nada. ¿Se entiende? Lo único que entendés Siempre... es esto, que es el padrino. Ah, mirá. Qué producción, Hamilton. Volvimos con El Padrino ayer también. Utilizamos la película El Padrino para explicar cosas. Bueno, la reunión existió. Y da la casualidad que son los que están en este chat que le filtran o que le acercan
a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Patricia Bullrich confirma efectivamente esa reunión y después trata de explicar que en realidad eran primo del hijo del padrino de no sé quién, pero todo el resto que también eran padrinos. Eran blancas palomitas que estaban ahí comiendo un asado. Se está investigando, todo esto está bajo investigación, por supuesto. Dos elementos de campaña en lo que dice Bullrich, en las palabras. Una es la palabra inútil, que la viene usando Spert para Kicillof. Como en todas las encuestas sale que Kicillof es honesto, digo, está en discusión la gestión. Claro. Eso siempre es discutible. Ahora, ¿qué le puede decir que es deshonesto? No. En ninguna encuesta sale. Entonces, la campaña es inútil, inútil. Lo vienen usando. La palabra usada no es casualidad. Inútil. La segunda es odia a la policía. En realidad incrementó sueldos y cantidad de efectivos. Desde el primer gobierno y ya está en el segundo gobierno. Más patrullero, más lo que fue. Del heredado de Vidal, ¿no? Claro. Lo que había pasado con la propia Vidal. Así es. Bueno, y habló Bondarenko también. Vamos a escucharlo. Es él, insisto, es parte de este grupo que denuncia el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. No es policía, es un ex policía en este caso, es el candidato. Está retirado. Está retirado y es el candidato en la tercera sección electoral, junto con la primera, las más importantes y decisivas en la elección del 7 de septiembre. ¿Usted fue parte de una conspiración, como denunciaron desde la provincia? No es como lo dicen. La provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires es una familia. El trabajo que lleva a cabo un policía lo hace tener mucho sentido de pertenencia con sus compañeros. Y como todos, como ustedes se juntarán y comemos un asado. Eso es simplemente lo que fue, como con muchos otros policías que me junto y comemos un asado o tenemos una reunión. Tenían planes para desmarcar a los jefes. Da la casualidad de que justamente una semana después de ese asado me nombran candidato a mí. Y este es el mejor ejemplo de lo que hace el gobernador Kicillof con la policía de la provincia de Buenos Aires, que hace años que es una cacería de brujas. Ustedes lo saben muy bien, cuando fue que el único reclamo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires por sus sueldos, por sus magros sueldos, pasó exactamente lo mismo. Hay muchísimos policías que están hoy afuera de la fuerza por ese reclamo. Y lo más humillante es que los ponen a todos en una fila, les piden su arma y les sacan su credencial como si fueran delincuentes. ¿Por qué se emociona, Bondarenko? Porque soy policía y porque siempre voy a tener puesto el uniforme. Bueno, también varias cosas, ¿no? ¿Usted es el asesino? No, de ninguna manera. Está claro que no iba a reconocer que estaban en ese plan. Lo curioso de la reunión, como cualquier otra reunión, como ustedes se juntan, sí, pero no todos ellos están acusados de pasar información que no corresponde o eventualmente tratar de cambiar la estructura por adentro, de desclasar a las autoridades de la policía bonaerense. Este es el problema. Y yo insisto, acá parece relevante el dato de Alonso sugiriendo que la información vino desde la policía bonaerense, es decir, que tiene identificado a este grupo. Martín, ¿qué más lees ahí? Hay un efecto paradójico en esto, que es Bondarenko no era conocido, a partir de hoy se hizo conocido. Efecto paradójico de la política y de la realidad. Que quedó instalado como candidato. Hay dos cosas que, lo que vos decías recién sobre Alonso, Alonso. Javier Alonso. El Beto Alonso. Él deja muy claro que es una denuncia de la propia policía. Muy claro lo deja. No me parece que haya dudas, porque él dice, es una denuncia anónima hecha a asuntos internos. Asuntos internos. Sí. Una denuncia anónima. ¿Quién la hace? Sí, claro. No la hace Juan Carlos Rodríguez, que viene caminando por la calle. Juan Carlos Rodríguez, che, están haciendo esto. Una denuncia anónima es un policía que no quiere que después sufrir las consecuencias. Y otra de las cosas que es interesante también en los documentos que trajo Martín, cuando dicen, queremos saber qué cámaras no funcionan. ¿Para qué quieres saber las cámaras que no funcionan? Ahí eso vas se llama zona liberada. A tu hipótesis. Zona anterior. liberada se llama eso. Che, acá no tenemos cámara, vamos para adelante. Nos vamos a ir a una muy breve tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con un investigador del CONICET que está siguiendo muy de cerca la privatización de AISA anunciada por el gobierno. Le mandamos un gran abrazo, como siempre, a nuestros amigos y amigas de No Tire Godoy, allí en Merlo, en la provincia de San Luis. Nos acompañan desde el inicio del ciclo aquí en Bravo TV. Promesa de buen momento, de muy rica comida y sobre todo de clima familiar. Así que si andan por
San Luis, vayan a Merlo, hermosa ciudad, y además vayan a disfrutar de la calidez de nuestros amigos de No Tire Godoy. Breve pausa y estamos. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Le arruiné el programa. Muy bien, seguimos en QR. Vamos a hablar de la privatización de AISA. El gobierno ya anunció la privatización y también anunció otra cosa, que hay un desdoble, que primero va a licitar el 51, o va a ofrecer el 51% de las acciones, es decir, el control de la empresa AISA y eventualmente después el remanente. Está en línea Guillermo Folguera, es investigador del CONICET, biólogo y filósofo y docente de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo, soy Pablo Caruso, el 51% de las acciones. Con Mariano Hamilton y Martín Granowski saludamos en QR. Después, ¿Cómo estás? Remanente. Está en línea ¿Cómo Guillermo están? ¿Todo Folguera, bien? es investigador del CONICET. Me estoy escuchando de fondo repetir algo que acabo de decir. Buenos Aires. Guillermo, soy Pablo Caruso, pero seguramente ya lo vamos a poder modificar. Ustedes me avisan si lo puedo saludar a Guillermo o no, Juli. Guillermo, ¿vos nos escuchás bien? No, repetir algo que acabo de decir. Buenos Aires, Guillermo, ya la vuelta, pero vamos a repasar, a tratar de corregir un poquito la comunicación. Es la famosa redundancia didáctica, usted quédese tranquilo. Pero no tan reforzar rápida. Las cosas. No es la batalla cultural, es ganar la batalla cultural, la decís 2 veces. Claro. Por hastío. Claro, por aburrimiento. Bueno, nos metemos en el triángulo de hierro, Martín. ¿Cómo está esa situación? Estamos hablando de la crisis política interna del gobierno, digamos, ¿no? Triángulo de hierro, recordemos. Javier Milei, el jefe, o sea, Karina Milei, Santiago Caputo, monotributista, asesor del gobierno, con influencia y poder directo, como mínimo, en ARCA, CIDE, o sea, impuestos, Secretaría de Inteligencia de Estado, Ministerio de Justicia. Aduana. Aduana. Bien, tenemos bastante poder, ¿no es cierto? Asesor del presidente y asesor hasta ahora era asesor en las campañas del presidente. Se verá si en esta campaña vuelve a ser el asesor en jefe o no. O el genio, como Milei lo elogiaba como genio textualmente. Un genio brillante, etcétera, etcétera, a él y a Agustín Laje. Esto venía herrumbrado. Ya este triángulo de hierro, fórmula que dice el propio Milei, venía herrumbrado últimamente y empeoró en las nominaciones para las próximas elecciones, la del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Claro. Las fuerzas del cielo, que es como se llama el grupo de agitadores digitales, sería, o de odiadores sistemáticos digitales, llamémoslo como quieran, consiguieron un solo lugar, que justamente es el que tenía, el que ya tiene una función en el gobierno, que es Nahuel Sotelo, secretario de Culto en la Cancillería. Culto hoy abarca, además de culto, derechos humanos, organismos internacionales, es un puesto importante. Nahuel Sotelo va de candidato. Quinto lugar en la tercera Quinto sección. en la tercera, el único. El resto, ni Parisini, ni ninguno de los que aparecen con diferentes nombres en la web y dependen directamente de Santiago Caputo, tiene candidaturas. Eso es lo que quedó del domingo que fuimos recorriendo toda la semana de listas, con algunas críticas muy fuertes de algunos de estos personajes en redes, ¿no? Que en realidad es una consecuencia de lo que pasó en Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. O sea, el triunfo de Karina Milei con su Adorni. estrategia con Adorni, tal cual. Esa es una parte.
La otra parte fueron mensajes de estos días muy duros de Karina Milei. Hay uno que yo recuerdo que es la lealtad no es una opción, es una obligación. La lealtad a Milei. Ese era uno de los mensajes. Si quien no está de acuerdo con lo que hacemos, no es leal a Milei. Exactamente, y esto es vertical. Y el otro que dice esto es vertical, que es el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que es Sebastián Pareja. Y Pareja lo que dice es lo mismo. Pareja habla de verticalidad. Pareja fue el armador junto con los dos Menem, con Martín Menem y con Lule Menem, armador en la provincia de Buenos Aires, Pareja. El resto secunda a Karina Milei, que es presidenta de la Libertad Avanza como partido que no existía hasta este año, es la presidenta, la secundan en el armado político en las distintas provincias. Hasta ahora sabíamos, vamos a ver si esto cambia, que Santiago Caputo venía protestando porque decía hay que priorizar la relación con los gobernadores porque de los legisladores de los gobernadores, que no son de la Libertad Avanza, dependen las votaciones futuras en el Congreso. Bien, vamos a ver si esto después cambia. De hecho, esto ya cambió en la confección de listas. Lo que no se sabe todavía es, uno no lo sabe, si esto cambiará en la táctica. Y al mismo tiempo está pasando algo. Al mismo tiempo, vos lo mencionaste al principio, Pablo, lo que hay, si es que alguno creyó que Guillermo Francos estaba en decadencia, si alguno creyó, vaya dándose cuenta de que no es así. Digo, Guillermo Francos tiene cada vez más poder en el gobierno, inclusive vieron que últimamente tiene tanto poder que se puede autocargar, lo mencionamos acá, ¿no? Que es el presidente, como al presidente no le gusta la política, eligió un tipo como yo, y le da poco espacio, yo no me acuerdo cuál era el textual, pero pocas herramientas para negociar. Tengo pocas herramientas para negociar, pero acá estoy. Y bueno, frente a los gobernadores le decía eso. Sí, a los gobernadores. Nosotros, esto es o un sincericidio, o es, tengo tanta banca que hasta puedo decir esto. O las dos cosas, puede ser un sincericidio y en todo caso está cambiando la relación de fuerzas dentro del propio gobierno. Pero Francos tiene cada vez más influencia y no menos. Cada vez más influencia y no menos. Yo imaginaba exactamente lo contrario. Es que venía haciendo lo contrario, por lo menos en apariencia venía haciendo lo contrario. Ahora, hoy, digo, para contrarrestar esto, que es una realidad, insisto, yo no estoy haciendo pronóstico, no sé qué va a pasar con esto, pero para contrarrestar esto, que es realidad, no es una percepción, no es una impresión, porque las fricciones existieron, hoy hubo declaraciones on the record y off the record, que es, acá estamos todos juntos, acá nunca hubo ningún problema, acá nunca hubo ninguna disputa, dicho sobre todo por Santiago Caputo y el sector de Santiago Caputo, porque además, hasta ahora, Milei dejó en claro cuál era, digo, hay triángulo de hierro, pero ese triángulo de hierro, según el propio Milei, siempre tuvo una jerarquía, o en realidad una jerarquía que uno lee de manera indirecta. El jefe no es Santiago Caputo. A quien Milei llama el jefe es a Karina Milei. Sí, es Milei, Karina, Santiago Caputo hasta ese momento. Hasta te diría que es Karina Milei, Santiago. Claro, pero Milei no lo llama. Milei a Santiago Caputo lo llama el genio, brillante, etcétera, etcétera. Sí. El jefe, dicho por el propio Milei, no por uno, sí, es Karina Milei. Y se observa más. Habló Guillermo Francos, que en lo que dice reconoce también la tensión. Vean. Cuando se conforman las listas para competir en una elección, siempre existen estas diferencias de opinión y cuestionamientos, etcétera. Yo supongo que las aguas van a bajar. Estamos hablando de dos personas que son importantes para el gobierno y para el presidente de la Nación, como Karina Milei o Santiago Caputo. Cada uno cumple un rol importante para el gobierno. De modo que yo creo que no tiene sentido que las líneas de ahí para abajo puedan o estén confrontando, ¿no? Yo supongo que eso va a pasar. Yo creo que hay reuniones permanentes entre los dos también. O sea, no veo que haya un problema que genere un cisma, digamos, por tener posiciones distintas. Porque siempre hay posiciones diferentes y visiones distintas de cómo manejarse políticamente, sobre todo en una organización política nueva como es la nuestra, la que lidera el presidente, ¿no? Bueno, hay algo que dice Francos que es cierto, siempre hay tensión, si no, miren lo que ocurrió en Fuerza Patria, saltaron los tapones, siempre hay tensiones en el cierre de listas. El tema es qué es lo que se está discutiendo de fondo y cómo queda eso a continuación, porque lo contamos ayer acá, los Menem,
Lule y Martín Menem, primos, son primos, ¿no? No tienen ninguna duda que todo el afer Banco Nación, licitación, contratos con la empresa de seguridad de los Menem, es una muestra del daño que puede hacer Santiago Caputo. Solo una muestra, solo un botón de muestra, y hay mucha atención en ese sentido. Y por otra parte, los resortes de poder que tiene Santiago Caputo, es decir, cómo continúa eso. Después, también es las formas, ¿no? Porque no es que dieron poco para la Fuerza del Cielo. Hay un mensaje en el hecho de que solamente está Nahuel Sotelo y después no hay absolutamente nada. Veremos qué pasa con Parisini, ayer lo contábamos también, a partir del abrazo de Milei con Parisini en la derecha Fest, que evidencia cierta simpatía de Karina Milei por Parisini. Pero si no, vean los voceros paralelos que tiene el gobierno y que cada uno responde a distintos sectores. Ni siquiera les voy a tener que decir a qué sector está representando Alejandro Fantino cuando habló sobre el cierre de listas en su stream Neura. Pues ya lo vimos con Kikuchi. Y ahora nos toca un tipo apellido Pareja. Entonces, ¿sabes qué, papá? Acá estoy. Y si no tengo que hacer nunca más una nota y entro... pero ¿sabes qué? De los que están... No se fue ninguno de los 13.000 que estaba, ¿eh? Porque yo estoy del otro lado, del lado de estos pibes. Acá en estos 13.000 estoy seguro que había gente mucho más calificada que lo que pusiste vos, Pareja. En los armados que hiciste. Por lo menos que el pelado felatiero ese de Kicillof, estoy seguro que acá busco. Levante la mano alguno del otro lado que le gustaría estar. No lo conozco, a Traductor Te Ama. No lo vi en mi vida. Sé que se llama Glavinich o algo así de apellido y es del interior, creo que de Santa Fe, si no me equivoco. Bueno, tampoco podría haberse postulado por la provincia de Buenos Aires y no sé si le gustaría entrar a política, pero como ese miles, el que quieran, buscar, me representan más que el pelado que pusiste y no. Está todo bien, Leila Yani me parece una buena candidata, pero hay tantos otros que podrían haber entrado. Bueno, no es relevante lo que plantea Fantino. Lo que es relevante es que Fantino es el canal para la expresión de Santiago Caputo y de la Fuerza del Cielo. Eso está absolutamente claro. En las últimas horas también acusó a Patricia Bullrich de estar queriendo serrucharle el piso al propio Santiago Caputo y quedarse con algunos puestos en el propio gobierno. Tirando muy fuerte, lo cual, insisto, evidencia la interna, más allá de lo que estén diciendo ahora, que hubieron reuniones, que las cosas están cercanas. Y estamos hablando de crisis política, de actores muy importantes en el gobierno, en un momento en que la economía está también muy, muy compleja. ¿Ibas a decir, María? No, que hay evidencias bueno, la tensión que existió es clara, digamos, la salida después de Karina Milei con esa declaración que para mí fue como de más, se fue un poco, como se dice ahora, se pasó dos pueblos, digamos, Sí. que no era necesario salir con los tapones de punta de esa manera. Y lo más subjetivo es, hoy no, nos queremos todos, somos todos buenos. Nunca es como, viste, los entrenadores dicen, no, respaldamos a fulano porque tiene fuerzas para seguir adelante. Evidentemente Y a los 15 días le pegan un bolero. Evaluaron que la disputa se les estaba yendo de mambo Sí, también, que ¿no? lo que salieron a decir, bueno, está todo bien, y cuando alguien sale a decir está todo bien es porque tiene que aclarar algo, porque hubo algo mal. ¿No? Sí, en todo caso, mientras tanto, tiene que empezar a acomodar, si quiere acomodar, o terminar de desacomodar, o esperar que se produzcan las elecciones, digo. Y ahí empieza otra discusión. Yo insisto, vuelvo a lo de Franco, porque lo mío, lo digo de nuevo, no era un pronóstico. Dentro de 2 semanas Franco sale volando porque esto cambió, digo. Me resulta por lo menos difícil hasta ahora terminar de entender la lógica de Milei laudando. Sí, ya lo hemos hablado. Si me pongo ya lo hemos hablado. Si hacemos el parangón con, por ejemplo, Carlos Menem, digo, salvando distancia de experiencia política, digo, había internas espantosas, digo, no hablo ya de la última etapa con Cavallo, porque fue una etapa terminal y eso tuvo que ver con el tema Yabrán. No hablo de eso, sino los celestes y los rojos pulsó dentro del gobierno de Menem. Menem dejaba ser y laudaba al final. Y tanto dejaba ser que los periodistas disfrutábamos eso, porque las fuentes eran, el nivel de fuentes y de detalles era extraordinario, de los despelotes y las peleas dentro del propio gobierno. Ahora eso lo hacía el propio Menem, no lo delegaba eso. Milei lo hace, no parece. Lo que parece hasta ahora es que eso es, en todo caso, fusión de Karina, que vendría a ser uno de los polos. Entonces, hay que ver la capacidad de Milei y de la propia Karina, si es que es así, lo que yo estoy diciendo como hipótesis, de ir subiendo la temperatura, Claro, bajando, si el termómetro o si la perilla claro. la tiene una de las partes, Exacto, que es Karina claro. Milei, incuestionada, Tal cual. nunca va a ser cuestionada por Así Javier es. Milei, por otra parte. ¿Cómo termina eso? Interesante la comparación. Sí, no sé. En momentos Sí, en que Menem vuelve a aparecer en la escena. El termostato es fundamental. O sea, ¿qué temperatura maneja ese termostato es central. Bien.
Nos vamos a la agenda del fin de semana. Ustedes saben, jueves por la noche prácticamente ya estamos para armar agenda del fin de semana. Estamos hablando de la agenda del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que lanzó además su stream Floreal. Muchísimas felicitaciones para nuestros amigos y amigas. No se pierdan la última semana de vacaciones de invierno en el Centro Cultural de la Cooperación con varias propuestas de títeres para las infancias. Del martes 29 al domingo 3 de agosto se presentan La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. Hermoso título. La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. Por la compañía No Somos Cosas. Pequeño Dragón a Volar, versión libre del cuento de Graciela Pérez Aguilar, por la compañía de títeres El Yeite. Y Lo que esconden los libros, una producción del grupo Tandem Teatro. Y para el público adulto continúan las funciones de Marúnica, reportaje de una pintora española con dirección de Ana Alvarado y actuación de Cecilia Hopkins. Esto va los viernes a las 8:30 de la noche, en la que se resalta la figura de Maruja Mayo, una artista gallega marginada del surrealismo. Todos los sábados a las 8:30, además, se presenta El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado. También una propuesta unipersonal de Manuel Santos Iñurrieta, gran comediante, gran actor argentino, un gran amigo. No se pierdan El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, en la que un soldado soviético herido recurre a la comedia y la poesía como salvavidas ante el absurdo de la guerra. Esto a Martín Granowski le gustaría muchísimo. Me parece que lo voy a invitar. Bueno, ¿este sábado es? A ver El invierno del oso. Bueno. Esto va todos los sábados, 8:30 de la noche. Bien. Para más información pueden ver la agenda completa en la web del CCC, www.centrocultural.coop, o seguirlos a través de sus redes. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral o en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, estamos llegando al cierre de nuestro programa de jueves. Muchas gracias, Mariano. Por favor. Bueno, mañana un nos placer. reencontramos. Mañana estoy aquí otra vez, salvo que me llame el de arriba. Mariano, por favor. Y bueno, puede pasar, todo puede pasar en la vida, ¿no? Pero toquemos madera, ¿cómo es? Es increíble. Bueno, mañana estoy aquí, salvo que haya un impedimento. Querido Martín Granowski, muchísimas gracias. Al contrario. Como siempre. Ay, él es serio, che. No, yo mañana no estaré aquí, salvo que haya algún impedimento. Bueno, gracias por seguirnos a través de YouTube también, y sobre todo a la comunidad que en el chat de YouTube arma discusiones que son extraordinarias por lo que nos cuenta la producción y nos van pasando un poco el dato. Ya saben, ahí arranca el mismo programa. Después tiene derivaciones, son como programas paralelos que van corriendo y todo confluye. Gracias al equipo técnico de Bravo TV, a la producción de QR, y nos vamos. Síganos a través de nuestras redes en Instagram, @pro